la grata y buena oportunidad de aprender mucho en cuanto a la sexualidad en el contexto espiritual. Entonces, vamos a pasar un vídeo, dado que él está en una zona un tanto montañosa y para no tener problemas en cuanto a conexión, veremos el vídeo, pero él ya está con nosotros y también, claro, para responder a todas las preguntas que ustedes quieran hacer al finalizar. Sin más, iniciamos para ustedes el vídeo. Muy buenas tardes en Latinoamérica, muy buenas noches en Europa. Saludo cordial en todos los continentes en donde estén. Mi nombre es Gerardo Aldana García, les hablo desde Colombia. Quiero agradecer de forma muy especial al venerable Sat Arad Felipe Granado Morán y al equipo de coordinación del Congreso Yoga Consciente y Libertad, al ingeniero José Porras y a la licenciada Ana Karina Prieto por esta gran oportunidad que nos brindan de poder compartir con todos ustedes la sabiduría gnóstica, este conocimiento que en nuestros tiempos modernos ha sido difundido de manera tan excepcional y tan especial por el venerable maestro Samael Aumbeor. Esta conferencia Yoga de la Suprasexualidad busca facilitar una introducción al extraordinario mundo de la valoración de las energías creadoras del hombre y de la mujer, quienes unidos en un trance de amor y voluptuosidad pueden encontrar el camino hacia la superación espiritual.
Ellos tenían la misión de mantenerlo siempre encendido. La doctrina secreta del Avesta dice que existen distintos fuegos, ¿no? Hablan del fuego del rayo que se encendía en la noche terrible. También hablan del fuego que trabaja en el interior del organismo humano, produciendo calorías y dirigiendo los procesos de digestión. Hablan del fuego que se concentra en las plantas inocentes de la naturaleza, el fuego que arde en el interior de las montañas y que vomitan los volcanes de la tierra. Hablan del fuego de uso cotidiano que los profanos usan para cocer sus alimentos. Y también, pues obviamente, hablan del fuego que está delante del Ahura Mazda. El Ahura Mazda como la deidad suprema del zoroastrismo, y que formaba este fuego una aureola sobre la cabeza de Ahura Mazda. Este en realidad era el fuego más extraordinario. Los persas decían que cuando el agua hirviendo se derrama o cuando se quema a algún ser viviente, en esos casos Dios hace cesar sus beneficios y muy benéficos efectos sobre el privilegio del pueblo. Por eso realmente el fuego tiene muchas modificaciones. Pero de todos los fuegos, el más poderoso es el que arde delante del Ahura Mazda, es decir, el logos solar, y formando su aureola divina. Ese es el fuego que resulta casualmente de la transformación o la transmutación de las secreciones sexuales, tanto en el hombre como en la mujer. Y es una transmutación que se da en el cosmos infinito. Ese fuego es el Kundalini también, conocido como la serpiente ígnea de los mágicos poderes, o el fuego del Kundalini. En realidad, decían los persas que era indispensable que este fuego nunca se apagara. Los sacerdotes persas cultivaban este fuego incluso en lugares completamente oscuros, en templos subterráneos y lugares secretos. El altar era siempre un enorme cáliz de metal con su pie colocado sobre la piedra filosofal. El fuego se alimentaba siempre con maderas fragantes y secas, especialmente con las deliciosas ramas del sándalo. Los viejos sacerdotes soplaban siempre el fuego con fuelles para no profanarlo en el hálito pecador de la boca humana, decían ellos. Y de hecho había una leyenda acuñada que decía: llena tu cáliz con el vino sagrado de la luz. Decían ellos en esos códices tan antiguos que el fuego viviente, secreto y filosofal arde dentro de tu propia tierra o piedra filosofal. Ahora ya vamos comprendiendo que ese fuego que palpita en el cosmos infinito palpita también en la tierra filosofal, que no es otra cosa que nuestro propio cuerpo físico. Se dice que 2 sacerdotes solían cuidar siempre el fuego, y ahí el binario, una composición de una dupla, y cada uno de ellos usaba una tenaza para poner los trozos de madera y una cuchara para esparcir el perfumes. Eran pues 2 tenazas y 2 cucharas. En todo esto podemos ver el binario. Con ello se da a entender que solo el número 2 puede cuidar el fuego. Y es necesario que el hombre y la mujer en binario perfecto enciendan y cuiden el fuego divino del Ahura Mazda. En el Bunde Hesh, es una especie de evangelio ritual en la antigua Persia, se dice que en un aposento especial estaba el pozo de agua sagrada donde el sacerdote se daba abluciones antes de presentarse ante el altar del fuego. Y solo aquel que bebe el agua pura de la vida puede encender el fuego. Solo quien lava sus pies en las aguas de la renunciación puede encender el fuego. Es decir, solo quien conserva el agua
puede ritualizar con el fuego. Esa agua va a significar el famoso ens del que hablaban también los misterios crísticos griegos. En toda Persia existen restos de templos complicados y antecámaras donde se le rindió culto al fuego. Estos restos los hallamos hoy en día en Persépolis, que era la capital del antiguo Persia, en Isfahán, en Chesed, en Palmira, en Susa, todas estas ciudades de la antigua Irán. El fuego es terriblemente divino. En las casas de aquellos que recorren la senda del matrimonio perfecto, ese matrimonio compuesto por hombre y mujer, que unidos tienen toda una comunicación muy edificante y que por sobre todo conservan las energías creadoras, pues en estos lugares y en estos hogares no debe estar una candela encendida con profunda devoción, equivale siempre a una oración y atrae entonces de lo alto un tremendo flujo de energía divina. Toda oración al Logos debe ir acompañada de fuego. Así la oración es más poderosa. Así que ha llegado la hora de volver al culto al fuego. Los gnósticos debieran salir a pasear a las montañas y allí, entre el seno profundo de la madre naturaleza, hacer hogueras, encender el fuego y orar y meditar. Así podemos atraer de lo alto poderosos flujos de energía divina que nos ayudan en la gran obra del Padre. El ser humano debe encender sus 49 fuegos por medio de la magia sexual. Esos 49 fuegos están asociados con 49 cámaras, 49 espacios, 49 intersticios que están dispuestos a lo largo de la columna vertebral en todos los seres humanos y que son centros magnéticos con un potencial de desarrollo espiritual inmenso. Cuando nuestros pensamientos sean ardientes, podremos crear como inefables dioses del cosmos. Cuando digo pensamientos ardientes es por la asociación con el fuego. Los dioses santos son verdaderos ministros. Los dioses santos son llamas de fuego que flamean efectivamente. Aquí quiero hacer una introducción muy rápida a una práctica asociada al fuego y era la de los derviches danzantes, esas danzas sagradas de los derviches danzantes tanto en Persia como en Turquía, etcétera, en otros países, pues constituyen en el fondo un culto al fuego. Los derviches imitan a la maravilla el movimiento de los planetas del sistema solar alrededor del Sol. Las danzas de los derviches están íntimamente relacionadas con la espina dorsal y los fuegos sexuales. Por eso jamás debemos olvidar que la serpiente goza con la música, con la danza, como ya está demostrado en Egipto e India, con los encantadores de serpientes. Ellos tocan su flauta maravillosa y las serpientes, pues encantadas, danzan. Viene ahora a recordar oportunamente las danzas del fuego de todos los templos antiguos. Recordemos los bailes al desnudo de los misterios de Eleusis en la Grecia antigua, las bailarinas sagradas de la India, de Egipto, de México, de Yucatán, etc. Cuando los registros acásicos caigan en manos de los científicos y todo el mundo pueda ver por televisión las danzas del fuego de los tiempos arcaicos, entonces volveremos a ver esas danzas que inevitablemente reemplazarán a los bailes profanos. Aquí he mencionado los archivos acásicos o registros acásicos, porque ya son un tema, aunque Samael Aumbeor hablara de esto y con él muchos otros esoteristas desde el año 70 lo escribieran, pues hoy en día científicos y físicos como el húngaro Erwin Laszlo lo estudian y están caminando hacia poder decodificar todo lo que queda impregnado en la materia, en el ambiente. No va a ser entonces casual que llegue el momento en donde podamos escuchar directamente de la voz del divino Rabí de Galilea
las enseñanzas que diera en el legendario pueblo de Israel. Vamos ahora rápidamente a hacer una introducción igualmente al valor de las energías creadoras y esto que estamos llamando aquí el matrimonio perfecto. Y para ello diremos que el matrimonio perfecto y el Cristo cósmico constituyen la síntesis de todas las religiones, de las escuelas, de las órdenes, de las sectas, de las logias, yogas, etc. Esa relación matrimonio perfecto, hombre y mujer, el Cristo cósmico como una fuerza en el cosmos infinito, están llamadas a mantenerse para hacer prosperar la esencia que habita en cada uno de los dos cuerpos que hacen matrimonio. Es lástima, en verdad, que tantos que hallaron la síntesis práctica se hayan salido de ella para caer en el intrincado laberinto de las teorías. Cuenta la tradición que en el centro del laberinto existía la síntesis, es decir, el lábaro del templo, el lábaro, un estandarte que solían llevar ciertos sacerdotes, ciertos iniciados, o incluso algunos emperadores romanos en la Roma que todavía tenía un desarrollo espiritual importante como un símbolo de poder. La palabra laberinto viene etimológicamente de la palabra lábaro. Este último pues era un hacha de doble filo, que es el símbolo de la fuerza sexual masculino-femenina. Y realmente quien encuentra la síntesis pues comete la más grande de las tonterías cuando se sale del centro y se regresa a los complicados corredores de todas las teorías que forman el laberinto de la mente. Así que Cristo y magia sexual representan la síntesis religiosa. Si hacemos un estudio comparativo de religiones, descubriremos que en el fondo de todas las escuelas, las religiones, las sectas esotéricas, existe el falismo, el culto al falo, el respeto al falo, pero no como hoy en sendas pornografías se desvirtúa. Recordemos, por ejemplo, a Peristera, la ninfa del cortejo de Venus, transformada en paloma por la fuerza del amor. También recordemos a la Venus virtuosa. Recordemos las procesiones del dios Priapo en la vieja Roma Augusta de los Césares, cuando las sacerdotisas de los templos, llenas de éxtasis, portaban majestuosamente un enorme falo de madera sagrada. Con justa razón, dice Freud, padre, el fundador del psicoanálisis, que las religiones tienen un origen sexual. En el matrimonio perfecto se encierran los misterios del fuego. Es una característica. Todos los cultos al fuego son absolutamente sexuales. Las vestales fueron verdaderas sacerdotisas del amor. Con ellas, los sacerdotes célibes alcanzaron el altado, o sea, la iniciación hacia los grandes misterios. Las modernas vestales, las que conocemos hoy como las monjas, pues no suelen conocer la clave de la magia sexual. Los modernos sacerdotes no están formados en la clave secreta del sexo. Pero hay muchos yogis que verdaderamente conocen la clave suprema de la yoga, de la magia sexual, como una síntesis suprema de todo sistema de yoga. La gente a veces se llena de horror cuando conoce la magia sexual, porque se le está diciendo que no pierda la energía creadora. Sin embargo, no se horrorizan cuando se entregan a tantos refinamientos sexuales y a todas otras pasiones carnales que efectivamente pueden significar o significan un degeneramiento de la propia especie humana. Dice Samael Aun Weor, en uno de sus tantos tratados, que en esa noche profunda de los siglos existieron poderosas civilizaciones y grandiosos misterios, y nunca faltaron sacerdotisas del amor en los templos. Con ellas practicaron magia sexual aquellos que se volvieron maestros de la logia blanca. El maestro debe nacer dentro de nosotros con la magia sexual. Y aquí he dicho logia blanca, comprendiendo que hay una cohorte extraordinaria de seres profundamente evolucionados que han ido eliminando lo que se conoce como el ego, como el yo, como los defectos, como los pecados, y efectivamente
a través de que han logrado que dentro de ellos nazca la fuerza Crestus cósmico, pues ingresan a ese selecto y reducido grupo de la logia blanca. Por allá en el país soleado de Ken, en el viejo Egipto de los faraones, quien divulgaba esto de la magia sexual, que también se llama el gran arcano, era condenado a pena de muerte. Se le cortaba la cabeza, se le arrancaba el corazón y sus cenizas eran arrojadas a los cuatro vientos. Es decir, que esto que hoy tranquilamente yo estoy divulgando acá, porque la misma vericidad de la ley divina y de la logia blanca lo permite para bien de la humanidad, hace 5.000 y más años, era una razón para que se le quitara la vida, porque era el secreto verdaderamente, como lo sigue siendo, de la redención. Pero en el país, por ejemplo, de los aztecas, en México, hombres y mujeres que aspiraban a la verdad, a la alta iniciación, permanecían tiempos enteros acariciándose, amándose y practicando magia sexual dentro de los patios de los templos. Quien derramaba el vaso de Hermes, es decir, quien perdía las energías creadoras en esas prácticas del templo, era decapitado por haber profanado el templo. Todos los sistemas de autoeducación íntima, los que son verdaderamente objetivos, tienen como última síntesis práctica la magia sexual. Toda religión, todo culto esotérico tiene por síntesis la magia sexual, conocida también como el arcano AZF. Los alquimistas medievales, mezclando varios tipos de elementos de la tabla periódica que conocemos hoy, como el azufre, como el mercurio, como la sal, pues hacían el propósito de convertir el plomo en oro, pero allí en medio de eso subyacía el propósito de convertir más bien la rudeza de la personalidad con el oro del espíritu, dando muerte primero a lo negativo, a los defectos, para que naciera verdaderamente el alma, floreciera el ser. Así se podía lograr esa magna obra. Pero en los misterios de Eleusis existían bailes al desnudo y cosas inefables. La magia sexual era la base fundamental de esos misterios. Entonces nadie pensaba en porquerías, porque el sexo era profundamente venerado. Los iniciados saben que en el sexo trabaja el tercer logos, esa tercera fuerza. El Padre, Hijo, el Espíritu Santo, es ese tercer logos, que es nada más y nada menos que el que da la vida. Y a través de esa tercera fuerza, pues evidentemente viaja la madre, que es la que procrea también. Por eso es necesario que cada hombre logre esa cristificación. Es necesario encarnar el Cristo. La senda del matrimonio perfecto es para lograr la cristificación. Pero Cristo no es un individuo, sino un principio universal, cósmico, impersonal, y debe ser asimilado por cada hombre y por cada mujer mediante la magia sexual. Las enseñanzas del Sens Avesta, una colección de textos sagrados de la antigua Persia, a semejanza de los principios doctrinarios contenidos en el libro de los muertos de los egipcios, pues contienen el principio Cristo. La Ilíada de Homero y la Biblia hebrea, así como los Edas germanos y los libros civilinos de los romanos, pues contienen el mismo principio Cristo. Esto es suficiente para demostrar que el Cristo es anterior a Jesús de Nazaret. Cristo no es un solo, Cristo es un principio cósmico que debemos asimilarlo dentro de nuestra propia naturaleza físico, química, somática y espiritual, justamente a través de la magia sexual. Entre los persas, Cristo es Hormuz, Ahura Mazda, el terrible enemigo de Armán, es decir, el Satán, ese Satán que llevamos dentro. Entre los indostaníes es Krishna, él es el Cristo, y en el Evangelio de Cristo pues es muy semejante al de Jesús de Nazaret. Entre los egipcios, Cristo es Osiris, y todo aquel que lo encarna era de hecho un osirificado, así como un hombre que encarna al Cristo está cristificado,
pues entonces en el antiguo Egipto era osirificado, porque Osiris es el símil, pues ha encarnado esa fuerza Crestos que también Jesús de Nazaret encarnó. Entre los chinos es Fuji, el Cristo cósmico, quien compuso el I Ching, el libro de las leyes, y nombró ministros dragones. Eso es extraordinario, esta composición espiritual esotérica. Entre los griegos, el Cristo se llama Zeus, también Júpiter, que lo asumen en la mitología romana, y es el padre de los dioses. Y entre los aztecas, pues es Quetzalcóatl, el Cristo mexicano. Entre los edas germanos es Balder, el Cristo que fue asesinado por Oder, el dios de la guerra, con una flecha de muérdago, etc. Así podríamos citar al Cristo cósmico en millares de libros arcaicos y viejas tradiciones que vienen de millones de años antes de Jesús. Todo esto nos invita a aceptar que Cristo es un principio cósmico contenido en los principios fundamentales y sustanciales de todas las religiones. Realmente solo existe, de hecho, una religión única y cósmica. Esta religión asume diferentes formas religiosas según los tiempos y las necesidades de la humanidad. Así pues resultan absurdas las luchas religiosas, porque en el fondo todas son únicamente modificaciones de la religión cósmica universal. Desde la práctica de la yoga de la suprasexualidad se tiene el secreto sexual, una llave con la cual todo ser viviente puede asimilarse al principio crístico contenido en el fondo de todas las religiones del mundo. Por supuesto, reconocemos a Jesús, Zeus, Júpiter, como el nuevo superhombre que asimiló totalmente el principio Cristo y de hecho se convirtió en un hombre Dios, Jesús de Nazaret. Consideramos que nosotros debemos imitar. Él fue un hombre completo, un verdadero hombre en el sentido más completo de la palabra, pero mediante la magia sexual logró asimilarse absolutamente el principio Cristo universal y cósmico. Aquellos pocos bien comprensivos deben estudiar el Evangelio de Juan, capítulo 3, de los versículos que van desde el 1 hasta el 21, y allí encontrará el devoto del matrimonio perfecto, pura y legítima magia sexual enseñada por Jesús, ese diálogo que tiene Jesús con Nicodemo, versando sobre el segundo nacimiento, cómo puede volver a nacer una persona y cómo debe hacerlo a través de unas aguas sagradas, sin duda las aguas creadoras. Bueno, es claro que la enseñanza está en clave, pero el entendido entenderá intuitivamente al leer este pasaje extraordinario de la Biblia hebrea, el mensaje que efectivamente el Salvador del mundo dejó allí escrito. La moderna humanidad ha cometido el error de separar al gran Maestro Jesús de todos sus antecesores, que como él también se cristificaron. Y esto, la verdad, ha perjudicado a la humanidad actual. Necesitamos comprender cada vez mejor que todas las religiones son únicamente una sola religión. Mire, María, la madre de Jesús, es la misma Isis, Juno, Demeter, Ceres, Maya, etc. La madre cósmica o Kundalini, fuego sexual, del cual nace el Cristo cósmico siempre. La María Magdalena es la misma Salambo, Matra, Ishtar, Astarte, Afrodita y Venus, con la cual tenemos que practicar magia sexual para despertar el fuego. Los mártires, los santos, vírgenes, ángeles y querubines, pues son los mismos dioses, semidioses, titanes, diosas, sílfides, los cíclopes, los mensajeros de los dioses en las mitologías paganas. Cambian de nombres. Todos los principios religiosos del cristianismo son paganos. Y cuando las formas religiosas actuales desaparezcan, sus principios serán asimilados por las nuevas formas religiosas del futuro, estos principios verdaderamente crísticos. Es necesario por eso comprender lo que son, por ejemplo, las inmaculadas concepciones, saber que solo con el matrimonio perfecto nace el Cristo en el corazón del hombre. La inmaculada concepción no es el nacimiento, el advenimiento de una criatura sin que haya habido un contacto sexual.
La Inmaculada Concepción es el nacimiento de Cristo en la estructura física del hombre y de la mujer a partir de la transformación de las aguas creadoras. Esa sí es una concepción inmaculada, porque debe estar desprovista de cualquier amenaza, o por lo menos de realidades de egos, de yoes, de vulgaridades. Esa operación extraordinaria, alquímica, nacer de las aguas creadoras, da esa concepción inmaculada. Inmaculada es que no tiene mácula, que no tiene mancha. Por eso es importante, es urgente despertar el fuego del Kundalini o el fuego del Espíritu Santo para entonces encarnar el Cristo. Ahora, magia sexual se practica en el cristianismo esotérico, magia sexual se practica en el budismo zen, se practica entre los yogis iniciados, se practica entre los sufisma o metanos. La magia sexual se practicó entre todos los colegios iniciáticos de Troya, de Egipto, de Roma, de Cartago, Eleusis. Magia sexual se practicó en los misterios mayas, aztecas, incas, druidas, etc. No es ni siquiera patrimonio de una región geográfica del planeta. La magia sexual y el Cristo, pues entonces son la síntesis de todo estudio esotérico, sea cual sea su nombre, cual sea su forma religiosa o sistema educacional. En el matrimonio perfecto se halla pues la suprema síntesis religiosa, pues Dios es amor y es sabiduría, y en el Cristo y en el sexo está la última síntesis de todas las logias, de las sectas, de los sistemas y todos los métodos de autorrealización íntima, tanto de Oriente, de Occidente, como de Norte o como de Sur. Ingresemos ahora un poco al campo de lo que se conoce como la suprasexualidad, entendiéndola que esta es el resultado de la transmutación de las energías creadoras, de la transmutación sexual. Cristo, Buda, Dante, Zoroastro, Mahoma, Hermes, Quetzalcóatl y muchos otros grandes maestros pues fueron suprasexuales. Supra, este prefijo indica que está sobre o más allá o arriba de esa sexualidad. Los dos grandes aspectos de la sexualidad se denominan generación y regeneración. Estudiando, por ejemplo, la vida de los animales, encontramos que hay animales a quienes se les corta una parte de su cuerpo, algunas serpientes, y ese cuerpo tiene la capacidad de regenerarse. Alguna lagartija se le corta la cola y vuelve y le crece, se regenera. Hay muchos gusanos de la tierra, gusanos del mar, que tienen esa enorme capacidad de regenerarse. Incluso el ser humano tiene la capacidad también de regenerar su piel. Pero todas estas capacidades de regeneración en estos seres vivientes son un poder que se obtiene a partir de las energías creadoras, es absolutamente sexual. De hecho, el hombre tiene el poder no solo de regenerarse, como en el ejemplo de la piel, sino de recrearse a sí mismo, volverse a crear. El hombre puede crear dentro de sí mismo al superhombre, pero no el superhombre del que hablaba Federico Nietzsche. No, este superhombre solo es posible utilizando sabiamente el poder sexual. Aquí no estamos hablando de un superhombre que es el primer mandatario de la nación más poderosa del mundo, o acaso del campesino que se embriaga y se siente el más poderoso y quiere maltratar a su mujer. No, nada tiene que ver. Nosotros realmente podemos recrearnos como auténticos superhombres, y eso solo es posible a través de la transmutación sexual. La clave fundamental de la transmutación sexual pues es el arcano AZF, la magia sexual. En la unión del falo y el útero, ojo bien, el falo masculino, el útero femenino, pues se halla esa clave de todo poder. Lo importante es que la pareja aprenda a retirarse del acto sexual antes del espacio, antes del derrame seminal. No se debe derramar el semen ni dentro del útero, ni fuera de él, ni por los lados, ni en ninguna parte. Estamos hablando así de claro para que la gente entienda, aunque algunos puritanos infrasexuales puedan calificarnos de pornográficos. En cambio, no se escandalizan frente a tantos filmes verdaderamente pornográficos que lo que hacen es degradar a la especie y al sentido de la vida que representan las energías creadoras.
La vida humana por sí misma no tiene ninguna significación. Esta reflexión es importante: nacer, crecer, trabajar duramente para vivir, reproducirse como un animal y luego morir. Esa es realmente una cadena de martirios que lleva al hombre enredado en el alma desde que pisamos este planeta. Pero si esa vida así no vale la pena vivirla, deberíamos también considerar que afortunadamente llevamos en nuestras glándulas sexuales la semilla, el grano. De esa semilla, de ese grano, puede nacer el superhombre, el llamado también Adán Cristo, el niño de oro de la alquimia sexual. Por eso sí vale la pena vivir. El camino es la transmutación sexual. Esta es la ciencia que también algunos esoteristas llaman la ciencia de Urano. Este es el planeta que controla las gónadas o glándulas sexuales en el hombre, en la mujer, en los seres que se reproducen. Este es el planeta que gobierna la constelación de Acuario, la era que estamos justamente viviendo. Urano tiene un ciclo sexual de 84 años y es el único planeta del sistema solar que dirige sus dos polos hacia el Sol, porque él rota como de lado y tiene esa posibilidad. Y estas dos fases de esa vida que tiene el ciclo sexual, al darle verdaderamente la rotación en torno del Sol, que dura 84 años, pues tiene dos fases que se alternan, cada una de 42 años. Y entonces ese estímulo alternante de los dos polos de Urano gobierna toda la historia sexual de la evolución humana. Así que hay épocas en que las mujeres, por ejemplo, se desnudan para lucir sus cuerpos y alternan con épocas en que los hombres se engalanan. Épocas de preponderancia femenina alternan con épocas de caballeros intrépidos. Esa es la historia de los siglos. Cuando el ser humano llega a la edad madura, es estimulado entonces por el ciclo antitético, el contrario, el opuesto al que gobernó durante nuestra infancia y juventud. Entonces realmente somos maduros, nos sentimos sexualmente estimulados por el opuesto sexual. Realmente la edad madura es maravillosa para el trabajo de la regeneración sexual. Los sentimientos sexuales son más ricos y maduros a los 40 años que a los 30. En estos términos vamos a decir que el superhombre no es el resultado de la evolución mecánica de la naturaleza. El superhombre nace de la semilla. El superhombre es el resultado de una tremenda revolución de la conciencia. No es evolución, es revolución. El superhombre es el hijo del hombre mencionado por el Cristo. El superhombre es el Adán Cristo. La evolución significa que nada está quieto, todo vive dentro de los conceptos de tiempo, espacio y movimiento. La naturaleza contiene en sí todas las posibilidades. Nadie llega a la perfección con evolución. Algunos se vuelven más buenos y la inmensa mayoría terriblemente perversos. Esa es la evolución. El hombre de la inocencia, el hombre paradisiaco de hace unos cuantos millones de años, es ahora, después de mucho evolucionar, el hombre de la bomba atómica, es que el hombre evolucionado, el hombre de la bomba de hidrógeno y el corrompido del peculado y el crimen. Pero ese dice que es el hombre evolucionado. La evolución es un proceso de complicación de la energía. Necesitamos más bien retornar al punto de partida, y ese punto de partida es el sexo, y regenerarnos a partir de él, con el beneficio de él. El hombre es una semilla viviente, pero esta semilla, el grano, debe esforzarse para que germine el superhombre. Eso no es evolución. En cambio, es una tremenda revolución de la conciencia. Con justa razón dijo el Cristo: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. El Hijo del Hombre es el Adán Cristo, el superhombre, levantado de entre sus propias energías creadoras. Con la transmutación sexual nos regeneramos absolutamente. A la edad del éxtasis sexual precede siempre la edad del gozo sexual. La misma energía que produce el goce sexual, cuando se transmuta, produce entonces el
éxtasis sexual. Una cosa es el goce y otra cosa es el éxtasis. La lámpara del ermitaño, del arcano número 9, recordarán en el tarot egipcio, por ejemplo, y en varias barajas, normalmente se halla encerrada esa lámpara del ermitaño entre las profundas cavernas de los órganos sexuales, y esta debe ser colocada dentro de la torre del templo. Esa torre es el cerebro. Entonces quedamos iluminados. Ese es el camino realmente positivo que nos convierte en maestros del shamadhi, samadhi o éxtasis, cuando las energías ascienden y llegan hasta el cerebro. Toda verdadera técnica de la meditación interna está íntimamente relacionada con la transmutación sexual. Necesitamos levantar la lámpara bien alto para iluminarnos. Todo pichón de alquimista, todo neófito alquimista, después de haber sido coronado, es decir, que ha ascendido sus fuegos, se va alejando poco a poco del acto sexual. Digamos, el connubio secreto se va distanciando cada vez más, de acuerdo con ciertos ritmos cósmicos, marcados con el gong oriental, para indicar una pausa. Así es como se subliman las energías sexuales hasta transmutarse absolutamente para producir el éxtasis continuo. ¿Sí? Así que este neófito de la alquimia, que en precedentes reencarnaciones trabajó en el Ministerio del Fuego, realiza este trabajo de laboratorio sexual en un tiempo relativamente corto, en un adelanto. Pero aquellos que por primera vez trabajan en la gran obra necesitan por lo menos 20 años de trabajo muy intenso y 20 para irse retirando muy lentamente del trabajo del laboratorio. Digo que esto de la magia sexual es un tema de un laboratorio. Total, 40 años para realizar todo el trabajo. Cuando el alquimista derrama el vaso de Hermes, recordemos el vaso de Hermes que lo transportaba el Hermes para las bebidas espirituosas que elevaban el espíritu a los dioses. Este vaso de Hermes que contiene también las energías creadoras del hombre y de la mujer. Cuando es derramada, se apaga el hornillo del laboratorio, el hornillo que utilizaba el alquimista medieval. Y entonces se pierde todo el trabajo, lo sabemos, si no hay fuego, pues entonces ya no hay vida, no hay posibilidad. Así que el nacimiento del superhombre es un problema absolutamente sexual. Necesitamos saber nuevamente que necesitamos nacer por segunda vez para poder entrar en el reino de los cielos. El superhombre es tan distinto al hombre, óigase bien, como el rayo a la nube negra. El rayo sale de la nube, pero no es la nube. El rayo es el superhombre. La nube es el hombre. La regeneración sexual pone en actividad los poderes que tuvimos en el Edén, en un paraíso en donde en algún momento fuimos muy evolucionados. Nosotros perdimos esos poderes cuando caímos en la generación animal. Nosotros reconquistamos esos poderes cuando nos regeneramos. Así como el gusano puede regenerar su cuerpo y la lagartija su cola, pues así también nosotros podemos regenerar los poderes perdidos para resplandecer nuevamente como dioses. Sí, como dioses. Las energías sexuales ya transmutadas en el Adán Cristo, pues resplandecen con la blancura inmaculada de la divinidad. Esas energías parecen entonces como terribles rayos divinos. Entremos ahora un poco hacia el tema de la yoga sexual y recordemos que en la India existen 3 clases de tantrismo. Entendido el tantrismo como la práctica de la sexualidad con ciertos matices. Un primer tantrismo llamado tantrismo blanco, segundo tantrismo negro y tercero un tantrismo gris. En el tantrismo blanco se practica la magia sexual sin derramar el semen masculino y femenino. En el tantrismo negro existe el derrame de esta energía, de esta simiente. Y en el tantrismo gris se derrama y no se derrama. A veces lo derraman, a veces no, pero este género de tantrismo conduce al devoto hacia el tantrismo negro, es decir, es degenerativo. En el Indostán es conocida la magia sexual con el término de Maituna. También se le conoce
como el Ursvaretas Yoga, y quienes la practican se denominan Ursvaretas Yogis. En todas las escuelas de yoga verdaderamente serias y responsables se practica en forma demasiado secreta la magia sexual. Cuando una pareja de yogines, hombre y mujer, se hallan bien preparados, son llevados a un lugar secreto donde se les instruye sobre el maituna, sobre la magia sexual. Las parejas entonces se unen sexualmente para trabajar en la gran obra bajo la vigilancia de un gurú, de un maestro. El hombre sentado en el suelo sobre una alfombra en actitud búdica, con las piernas cruzadas al estilo oriental, entra en contacto sexual con la mujer. Ella se sienta sobre las piernas del varón, de tal forma que con sus piernas envuelve el tronco del varón. Es claro que al sentarse sobre él se absorbe luego el falo. Así el hombre y la mujer se conectan sexualmente. Las parejas de yoginis permanecen en este estado horas enteras sin derramar el semen. Es obligación del yogí no pensar cuando se halla en la práctica de la magia sexual. Ambos, hombre y mujer, pues se hallan en estado de éxtasis en esos momentos. La pareja se encuentra así profundamente enamorada y las energías creadoras pues suben victoriosas por entre sus respectivos canales hasta el cáliz del cerebro, ¿no? El deseo animal es rechazado, indudablemente. Y luego se retiran del acto las parejas sin haber derramado sus energías creadoras. Esta forma de practicar la magia sexual al estilo oriental resultaría muy incómoda para la gente occidental, pero es recomendable para aquellas personas que no logran frenar el acto para evitar el derrame del vaso de Hermes. Con esta práctica pueden entrenarse sexualmente los gnósticos y aprender así a frenar y evitar el derrame de la energía. Las parejas gnósticas no necesitan la vigilancia física de ningún maestro, pero sí podrían invocar a los maestros del astral para que las ayudaran. En todo caso, la pareja debe estar sola, ¿sí? Ahora, es necesario que durante la práctica de la magia sexual no exista el deseo animal, lo practicamos. Hay que recordar que ese deseo es diabólico. El yo es el deseo. El yo es diabólico. Y donde existe el deseo, pues no puede existir el amor, porque el amor y el deseo son incompatibles. Es necesario saber que el deseo produce un engaño. Y quien desea cree estar enamorado, ¿sí? Y cuando se casan y encuentran la terrible realidad, entonces se detestan porque han caído, entre otras cosas, en la rutina de la pérdida de la energía creadora. El deseo es el que ha gobernado esa relación y para nada ha anidado el amor. Y entonces viene la horrible realidad después de consumado el acto, satisfecho el deseo, pues vienen a demostrarse claramente que las parejas fueron víctimas de un engaño. Creíamos estar enamorados y realmente pues no lo estaban, ¿no? En todo caso, conquistar el amor es una tarea difícil. El hombre todavía no sabe qué es amor, ¿de acuerdo? A veces cuando se pierde a la esposa, que se llama, el hombre puede incluso llegar a matarla, porque dices que yo la amo. No, si la amara, le daría la bendición y le diría, bueno, pues si ya no quieres estar más conmigo y eres feliz con el nuevo hombre, en fin, pues bendito sea. Esa sí sería una manifestación de amor verdaderamente. Pero hay que disolver ese horrible espectro que continúa dentro de nosotros, incluso después de la muerte, que se llama el yo, el defecto, el deseo, que es contrario al amor. Es necesario destacar que actualmente el ser humano solo tiene encarnado un embrión de alma. Le llaman los hindúes Buddhata. Y este lanza a veces algunos destellos de amor. La madre que adora a su hijo, ese es un buen ejemplo de eso que se llama amor. El embrión del alma puede robustecerse con la llama bendita del amor. El amor robustece el embrión del alma. Cuando el embrión se robustece, entonces logramos la encarnación del alma. Bueno,
En realidad, hasta aquí vamos a cerrar con la conferencia con un mensaje muy especial a los hombres y mujeres que debemos ser invitados todos al amor, a seguir las huellas de aquellos pocos que en el mundo han sabido amar. Los dioses y las diosas se aman entre el encanto nupcial del paraíso. Y dichosos los seres que se aman verdaderamente, porque solo el amor puede convertirnos en dioses. Voy a compartir con ustedes algunos mantras de la magia sexual que se pueden practicar durante el trance sexual del hombre y la mujer, cuya condición fundamental siempre es un solo hombre, una sola mujer, y la misma, no andarla cambiando. De hecho, dentro de los protocolos complejísimos que tiene esto, la magia sexual, está el no adulterar, y esa adulteración se produce cuando estos fluidos que se están intercambiando son invadidos por otra fuerza externa, otra mujer u otro hombre, ahí entonces el equilibrio se ha roto. Hay un mantra que es el mantra I-A-O, que se pronuncia en el trance sexual, alargando cada una de las vocales de la siguiente manera. Hay otros mantras también del fuego, que son los mantras Inri, Enre, Onro, Unru, que se pronuncian de la siguiente manera. Por supuesto, hay muchos más mantras de la magia sexual. Podemos dar apenas esta introducción. Estamos de todas maneras en condiciones de poder colaborar, facilitar la mayor información que se requiera. A todos ustedes, muchas gracias por su atención. Y como decimos en los estudios gnósticos, a todos nuestros hermanos, paz en el alma, paz inverencial. Muy bien, vamos ya a abrir también el espacio de voz al maestro Gerardo Aldana para que así lo puedan ver aquí en directo y preguntar dudas, comentarios que quieran hacer. Yo sí voy a pedirle al maestro Aldana que nos facilite un número de WhatsApp o él lo comente para que aquellas personas que quieran tener un contacto o tener más información con él, pues tengan este número de WhatsApp donde poderse dirigir. Tiene que activar el audio.